Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Sanz, soy ingeniero de software en el departamento de soporte de Liferay España. Y bueno, el objetivo de esta charla es tratar de convenceros de que ignorar los logs es una mala idea si queréis preservar la salud de vuestro sistema. Para ello, vamos a dar un paseo por lo que es el concepto de diagnóstico de incidencias, ¿vale? Que es una fase dentro del servicio de soporte y quizá también os enfrentéis a ella en el día a día a lo largo de vuestro trabajo, que es largamente ignorada porque normalmente es algo interno que se hace, ¿no? Y nos solemos preocupar más de la solución que de entender el problema. Entonces, vamos primero a ver algunas cuestiones sobre el diagnóstico de sistemas, basada sobre todo en nuestra experiencia como servicio de soporte de Liferay, ¿vale? Está orientado a Liferay. Vamos a ver también algunas cuestiones sobre las evidencias, la información que podemos obtener a partir de esas evidencias que tenemos en nuestros sistemas día a día y que puede que ignoremos a menudo. Veremos también unas herramientas de trabajo que manejamos internamente para generar más conocimiento. Si esperáis mucha información técnica sobre esas herramientas, y deciros ya desde el primer momento que las herramientas que vamos a presentar son más conceptuales que técnicas. Hay cuestiones técnicas, por supuesto, pero vamos a hablar más de cuestiones de sentido común que otra cosa. Si da tiempo, trataré de que dé. Vamos a ver también un caso de diagnóstico real, ¿vale? Toda la información aquí proporcionada es real. Un caso de diagnóstico que hemos tenido pues, este año. Y finalizaremos con algunas conclusiones. Primero vamos a empezar con cuestiones sobre el diagnóstico. Nosotros internamente consideramos que el diagnóstico es el proceso para identificar la causa raíz del comportamiento, ¿vale? El comportamiento observado, de lo que vemos, que es algo que no nos gusta. Estamos viendo algo que está fallando, que no está funcionando, que no estamos de acuerdo con ese comportamiento y queremos ver qué está pasando, ¿vale? Partimos siempre de un comportamiento observado, que es, como digo, esa cosa que aparece en el sistema y que no nos gusta, ¿vale? El objetivo es llegar a la causa raíz. Estamos hablando siempre del dominio del problema. Realmente lo que queremos es llegar a la solución, ¿vale? El dominio de la solución lo he pintado con una raya porque está separado. Todavía no sabemos qué solución hay que aplicar porque no sabemos qué problema tenemos, ¿vale? Existen medidas correctivas, que es quizá los que más acostumbrados estéis que os damos desde soporte, pero no nos podemos olvidar de las medidas preventivas, que son aquellas que van encaminadas a que lo que me ha pasado no me vuelva a pasar, ¿vale? Muchas de ellas son mixtas. No vamos a entrar mucho en todo este detalle, simplemente comentar que existen, que están ahí y que desde soporte pues, normalmente proporcionamos todas este tipo de soluciones previo conocimiento de la causa raíz. El problema que tenemos es que el camino desde el comportamiento hasta la causa raíz no es recto. Hay causas intermedias. Esas causas intermedias tenemos que identificarlas primero, ¿vale? La realidad es un poco más tozuda. De todas esas causas, en realidad hay más causas todavía que hacen que podamos nosotros no llegar a la solución de forma directa, sino iterando por distintas causas que luego resulta que no son. Entonces, si lo pintamos todo en términos de la precisión en el diagnóstico a la hora de llegar a esa causa raíz versus el tiempo, tenemos dos gráficas. La percepción percibida por el que está trabajando en ese momento, que va subiendo y bajando de acuerdo con lo que él cree que va avanzando en el diagnóstico, hasta que llega a una causa que realmente no es la que es la realidad y vuelve hacia abajo, luego sube, llega a otra causa, baja otra vez y finalmente llega a una causa que sí que parece que se puede confirmar con el conocimiento disponible, va aumentando, va bajando y llega. Pero en la realidad, de cara al servicio externamente, la precisión real de nuestro diagnóstico va evolucionando por escalones. Conforme vamos confirmando información, vamos estando más seguros de lo que va ocurriendo y estamos en condiciones de romper esa barrera entre el problema y la solución, ¿vale? Y ofrecer soluciones. ¿Qué ocurre? Que cuando la precisión de nuestro diagnóstico es menor, la solución que podemos ofrecer también es peor. Es una solución que la pinto como más pequeña, borrosa, porque todavía no sabemos cómo arreglar el problema de raíz. Podemos probablemente ofrecer alguna medida de grano grueso, como por ejemplo desactivar una funcionalidad, ¿no? Pero eso no es la solución, ¿de acuerdo? Entonces el objetivo es llegar a la causa raíz para que el diagnóstico tenga la precisión total. ¿Y por qué esa cadena de causas y no más o menos causas? Bueno, pues la causa raíz la entendemos como la causa que nos permite llegar a la solución idónea. Es decir, no es necesario investigar más para llegar a la solución satisfactoria, ¿vale? ¿Cómo trabajamos internamente? Primero hacemos un preanálisis. Intentamos saber qué información tenemos. Después, en el caso de que estemos ante una incidencia crítica, vamos a proceder a una estabilización del sistema. La estabilización, por supuesto, se basa en información de baja precisión, con lo cual vamos a hacer operativas de grano grueso. Por ejemplo, vuelve a la base de datos que tenías hace una semana. Desinstala este desarrollo y prueba. Son medidas correctivas de grano grueso.
Después vamos a empezar a intentar reproducir el problema mediante una serie de pruebas de ensayo y error, que nos van a dar lugar a nuevas evidencias, a nueva información. Este ciclo va circulando hasta que llegamos ya a reproducir el problema. No siempre se puede reproducir y entonces pasamos al siguiente ciclo en el que seguimos intentando reproducir esas variantes del comportamiento que observamos y empezamos a plantear hipótesis para ver qué pasa. Seleccionamos la hipótesis más probable, que esto es una fase muy importante, porque normalmente manejamos varias teorías, tenemos que elegir la que creemos que está pasando, ¿vale? La verificamos, que eso también vamos a hablar un poco de ello, porque la verificación también tiene un coste, no solo para nosotros, sino posiblemente para el cliente, y en caso de que no la verifiquemos, vamos buscando nuevas evidencias. El ciclo, en un momento dado, terminará con la causa raíz, ¿vale? Seguimos con el diagnóstico. Hay varios factores que hacen que esto tan bonito que os he pintado no sea exactamente así, como siempre pasa, ¿vale? El primero es el impacto en el sistema. No es lo mismo un error bloqueante en producción que impide autenticarse a los usuarios que, por ejemplo, un resultado anómalo en unas pruebas de carga de datos, en el entorno de desarrollo o de preproducción. En esos casos, nuestra operativa es distinta de cara al diagnóstico, ¿vale? Es lógico. El entorno donde se observa el comportamiento, con sus peculiaridades, también nos da cuestiones importantes de cara a hacer o no determinadas pruebas. Por ejemplo, un caso típico es que cuando tenemos un sistema en clúster que está regulado por un front, en ocasiones no es posible acceder a los nodos individualmente a través de HTTP, ¿vale? Porque ese acceso está deshabilitado. Y en ocasiones esas pruebas no son muy útiles y no se pueden, ¿vale? Entonces, el entorno nos va a cuestionar, nos va a condicionar las pruebas que podemos hacer. Luego tenemos impedimentos. A un cliente, por ejemplo, no le podemos pedir que reindexe el portal completo en producción. Puede tardar días en indexar. Nosotros no podemos hacer esa prueba, por ejemplo. Entonces, tenemos factibilidad también, el factor factibilidad, ¿vale? Y luego la naturaleza del problema. En ocasiones nos enfrentamos a problemas de rendimiento o a problemas aparentemente aleatorios que no tienen reproducibilidad. A nosotros la reproducibilidad nos mata. Si no podemos reproducir un problema, tenemos que intentar diagnosticarlo en remoto, con el cliente, colaborando con él. Entonces, el trabajo es más difícil, ¿vale? Y luego también podemos tener errores previos que nos impiden ni siquiera empezar a plantear las pruebas. En esos casos tenemos que resolver. Por ejemplo, hay serios de aplicaciones en los que ejecutar un determinado script en un determinado lenguaje puede plantear problemas de carga de clases. Y nos ha pasado. Entonces tenemos que cambiar el lenguaje para simplemente tomar medidas de qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Con lo cual no siempre es posible llegar a última causa. No obstante, un buen diagnóstico nos va a permitir, en caso de que consigamos llegar a esa causa última, saber qué pasa, por qué pasa, diseñar la mejor solución, que a veces es realmente simple. Recordad que ya hablamos del dominio del problema. Comprender bien el problema es lo que nos va a llevar a la solución. Actuar, una vez clara la solución, antes para que no se repita o se amplíe el efecto y, por supuesto, anticipar problemas potenciales. Lógicamente, según bajemos, nos va a dar un mayor control sobre el sistema, ¿vale? Esta fase es poco visible por su naturaleza, ¿de acuerdo? Y suele irritar al cliente que lo que quiere es una solución. Es comprensible. Pero, sin embargo, puede suponer bastante esfuerzo dentro de lo que es el planteamiento de una incidencia en el equipo de soporte, ¿vale? Vamos ahora a hablar de las evidencias. Las evidencias las entendemos como conocimiento que me permite avanzar, ¿vale? La primera evidencia es el comportamiento observado. Idealmente, lo que nos gustaría a nosotros es una descripción bastante precisa de ese comportamiento. Y luego lo vamos a ir ampliando sobre la marcha. Un comportamiento no deseado no quiere decir que sea un comportamiento erróneo, ¿vale? Pero esto da para otra presentación entera, de si es un problema, no es un problema, es de producto, no es de producto, es de los desarrollos. Eso no lo vamos a tratar aquí. Sin embargo, es bueno comentarlo. Idealmente, el comportamiento reportado debería de quedar libre de causalidad. Es decir, cuando me dicen qué pasa, no me tienen que decir pasa por esto. Eso ya nos encargamos nosotros de verlo, ¿vale? Es mejor no emitir ese tipo de causalidades porque puede que no sean correctas. Entonces, partimos de un estado inicial en el que tenemos el entorno de trabajo con todas las especificaciones de seguridad de aplicaciones, versión de producto, etc. El patch level es fundamental. Nosotros sin el patch level no podemos trabajar. Se han liberado cientos de parches en la edición 6.2. Si no conocemos el patch level, no podemos comenzar a trabajar. La configuración a través del Portal Properties y otros ficheros que descriptores también me van a configurar el sistema. Y los datos de entrada, los datos iniciales. Un conjunto de pasos efectuados, lo más precisos posible, que me van produciendo un conjunto de cambios de estado en el sistema y que se observan cada paso. Y sobre todo también, qué no se observa, ¿vale? A nivel de interfaz de usuario, base de datos, logs, funcionalidad. La realidad es que la información no viene así, ¿vale? Lógicamente viene de una manera más incompleta porque probablemente el que reporta ni siquiera la tiene, ¿vale? Y también suele ser algo más imprecisa. Más evidencias que tenemos de trabajo. El conocimiento del producto. Nosotros tenemos una labor permanente de conocimiento del producto. Manejamos distintas versiones de Livree con distintos niveles de parcheo. Livree es un producto complejo, como sabéis, con lo cual tenemos que estar al corriente de los componentes arquitectónicos de alto nivel, cómo colaboran para servir una petición, cómo interactúan las distintas tecnologías o frameworks que existen y que todos más o menos conocéis de nombre, para saber en un momento dado dónde podemos mirar, ¿vale? Ese conocimiento lo tenemos que tener de base.
También tenemos conocimiento sobre el comportamiento esperado, las pre- y poscondiciones de todas las operaciones, la semántica y qué resultados se espera. Esto en ocasiones es importante porque la funcionalidad en determinados casos no siempre está perfectamente definida. Y eso significa que el comportamiento esperado puede ser diferente para un cliente y para otro, ¿vale? También tenemos pruebas exploratorias, donde exploramos ese comportamiento, hacemos pruebas, intentamos tumbar al portal mediante ese tipo de pruebas, sesiones de depuración, y no hay que olvidar que los sistemas que diagnosticamos siempre tienen desarrollo de terceros, que pueden modificar ese comportamiento, ¿vale? Vamos ahora a hacer un pequeño paseo por distintas evidencias que nos podemos encontrar y qué información os pueden dar, ¿vale? Aquí voy a ir un poco más deprisa porque prefiero tratar el caso al final, que centrarme aquí, porque probablemente muchos de vosotros conozcáis parte de estas evidencias, ¿vale? Los logs de arranque son la primera. Aquí viene simplemente el conjunto de propiedades que se leen, ¿vale? Para saber cómo está configurándose mi portal. Como veis, es mucho más que el portal properties. El dialecto de la base de datos, algo bastante sencillo. Cuando se inicia el clúster tenéis también información sobre el proveedor de pares para la replicación de cachés, con qué interfaz de multicast se recibe la información en los pares, la interfaz del tráfico JGroups, que os puede servir para monitorizar tráfico. Después vienen toda la parte de JGroups con la dirección lógica que os va a decir la membresía de los nodos del clúster, os va a decir también el canal JGroups por el que se transmite la información, la dirección física, que viene muy bien por si queréis monitorizar el tráfico por los puertos, por ejemplo. Y bueno, poco más en esta transparencia. Para los clientes de Enterprise también tenéis el patch level y la información de validación de claves de licencia que se hace también en Cluster, ¿vale? Con esto simplemente podéis ver que las cosas están como tienen que estar, ¿vale? Simplemente que no hay nada extraño. Cuando un plugin se despliega también hay bastante información, ¿vale? Primero, el servidor de aplicaciones contribuye, empieza a desplegar y informa al portal. El portal realiza determinadas cosas, se lee la configuración del plugin y luego se informa sobre todo lo que contenga ese plugin, ¿vale? Más cosas. Vamos a interpretar la excepción, un poco como un ejercicio, ¿vale? Esa excepción es excepción real. Tiene realmente 250 elementos en la lista. Yo la he simplificado. He quitado todas las cosas de sprint, reflexión, utilidades y a partir de un punto donde hay renderizado el portlet, acciones, hasta que llega a thread.run, ¿vale? Que es el primer método de un hilo. Entonces, cuando nos llegan ese tipo de cuestiones, queremos saber qué es lo que ocurre. Lo que hacemos es empezar a analizar el stack trace de abajo arriba y de arriba abajo y ver dónde está el problema, ¿vale? Aquí parece que hay un problema, he buscado un repositorio, pero realmente lo que estamos es renderizando un contenido web, ¿vale? Y lo que ocurre es que se procesa la plantilla de Velocity en este caso, que es con lo que está hecha la template de ese contenido. La plantilla invoca a código propio. Cuando digo custom code, nos referimos siempre a código de extensiones del producto, ¿vale? Código de terceros, que en este caso es vuestro. Y ese código se basa en un API del portal, a su vez, para acceder a la librería documental. Entonces, un ingeniero de soporte que vea esto tiene que pensar en hipótesis, ¿vale? Y debería de llegar, sin mucho esfuerzo, a 4 posibles hipótesis. Puede haber un problema en la plantilla, puede haber un problema en el custom code, que se está haciendo uso de la librería documental, puede haber un bug de producto a la hora de hacer esa consulta, o puede haber una inconsistencia en la base de datos. Con lo cual, si yo quiero seguir por aquí, ¿qué tengo que ver? Pues tengo que ver las fuentes de esos componentes, ¿vale? Con fuentes que no pertenecen al producto, pero que pueden condicionar el comportamiento en esta excepción. Y también puedo pedir SQL al cliente, resultado de queries SQL, para analizar si realmente puede haber, si ese repositorio existe y por qué nos está encontrando, ¿vale? En ocasiones nos encontramos con logs como este de aquí. Esta es la vista lateral que se ve en la barra de progreso de un editor de texto y, como podéis ver, es negra completamente. Eso significa que el log, que ocupa varios megas, está lleno de excepciones. Quizás sea demasiado tarde para ver qué ocurre, porque cuando nos llega un problema, ocurre que el log no solo hay un problema, hay muchos. Por eso es importante que de cara a reportar problemas y analizar qué es lo que ocurre, no esperemos a que nuestro log esté lleno de excepciones, sino que actuemos antes. A nivel de servidor de aplicaciones hay mucha información también. Como esto depende del servidor de aplicaciones y esto es un evento sobre Library, no vamos a entrar demasiado, pero simplemente deciros que hay información también. Por ejemplo, cuando arrancas JBoss, aparecen todos los servicios de infraestructura que tenéis habilitados como servidores dentro del servidor, o aparece, por ejemplo, en Tomcat los distintos conectores que tenéis abiertos, ¿vale? Máquina virtual Java. Aquí sí que hay bastante información que nos permite trabajar. Por ejemplo, los logs de recolector de basura. Ese es un ejemplo que es real, en el que observamos que cada vez las recolecciones full duraban más tiempo, eran más frecuentes y liberaban cada vez menos memoria. Esto es lo que ocurre justo antes de un memory leak. También puede ocurrir que estemos ante un agotamiento del heap simplemente por dimensionamiento de recursos. Eso solo se puede saber subiendo el heap y ver si se vuelve a caer, ¿vale? Más cosas que podemos saber, los thread dumps. Los thread dumps, los clientes de soporte estaréis acostumbrados a que os pidamos bastantes thread dumps, normalmente con una secuencia temporal, varias tomas espaciadas en tiempo, porque lo que nos interesa es ver cómo los threads evolucionan, o si no evolucionan. Y ahí podemos detectar casos tipo, como bloqueos en espera indefinida, o ejecutándose siempre en el mismo punto del stack trace, ¿vale?
También a veces os pedimos comandos de este tipo. Este chorizo que hay aquí, básicamente lo que saca es el stack trace del hilo que más CPU está consumiendo en ese momento, ¿vale? Haciendo uso del comando ps del sistema operativo. Esto funcionaría en sistemas Unix, ¿vale? Más cosas. Los thread se pueden analizar con herramientas. En este caso tenemos un caso real con unos 1.300 hilos que la mayoría de ellos están bloqueados esperando a obtener una conexión, ¿vale? Las herramientas lo que nos permiten es hacer un parseo de ese thread dump y poder, por ejemplo, decir que hay casi 1.200 hilos esperando en este punto con un mismo bloqueo. Entonces podemos realizar un cuello de botella como, por ejemplo, un dimensionamiento del pool de conexiones salientes del portal, ¿vale? Que esto es lo que le pasa en este caso. Más evidencias, el heap dump. El heap dump es un volcado de la memoria heap de la máquina virtual. Analizar un heap dump es un poco un arte, entonces tampoco vamos a entrar en detalle. Aquí simplemente usar herramientas como el MAT, el Memory Analyzer Tool de Eclipse, os puede dar información como, por ejemplo, si hay muchos objetos de un mismo tipo que no se puedan liberar, ¿vale? Se puede ver por qué no se puede liberar. O podéis ver también el espacio retenido por un objeto y ver si ese espacio retenido persiste en el tiempo. Vamos a continuar. A nivel de sistema operativo también podemos obtener mucha información sobre los distintos recursos que pueden estar ocupándose, ¿vale? No vamos a entrar en detalle, pero normalmente veréis que es bueno tener presente una suite de comandos en el sistema operativo donde tenéis instalados los servicios para monitorizar esos recursos y tener claro en un momento dado qué es lo que puede estar pasando, ¿vale? A nivel de front es un componente que aquí pongo como una caja así simple, pero puede tener componente de caché, componente de balance de carga y, por supuesto, recepción de tráfico HTTP. Podemos ver varias cosas, por ejemplo, los tiempos de respuesta que se están dando, si hay timeouts, redirecciones y 404 también. Si se cachea, también se puede ver si se hace un cache hit o hay un miss. Y nos puede permitir dimensionar los distintos pools que se manejan entre el front y el servidor de aplicaciones, ¿vale? Y desde fuera podemos comprobar también cosas como ataques que nos pueden estar haciendo, accesos masivos, URLs sospechosas, por ejemplo, con parámetros para intentar hacer un ataque de inyección de código, los logs de acceso y error del propio Apache, si estamos hablando de un front de Apache, y caché. Otras evidencias muy útiles que nosotros pedimos a los clientes muchas veces es la vista de red del propio navegador, que nos da muchísima información sobre lo que está ocurriendo a nivel de HTTP, ¿vale? Nos permite diagnosticar bastante bien. Vamos a hablar un poco de las herramientas. Las herramientas las entendemos como el mecanismo de generación de nuevo conocimiento, que es lo que realmente nos permite avanzar en esa diagonal que os enseñaba al principio. La primera es el catálogo de incidencias. Nosotros no tenemos que diagnosticar de cero cada vez. No queremos reinventar la rueda. Lo que sí que es importante es que esa relación de hipótesis y soluciones realmente nos valga porque podamos equiparar nuestro problema actual con uno existente. Porque si no podemos hacer eso, entonces tenemos que empezar de cero. Una herramienta fundamental que los clientes de soporte conoceréis seguro son los procedimientos de toma de datos. A lo mejor si os digo el procedimiento de toma de datos decís, ¿qué dice este tío? Pero si os digo un script Groovy seguro que ya os suena más, ¿verdad? Un script Groovy es uno de los posibles procedimientos con los que nosotros tomamos datos en la instalación del cliente y esos datos son las evidencias que manejamos. ¿Cómo son esos procedimientos? Lo primero, que tienen que ser específicos para el caso o cliente que estamos tratando y muy focalizados. Van con bisturí al problema concreto, analizar el dato específico que necesitamos. Tienen que ser, por supuesto, fiables, no pueden romper nada y nos tienen que dar la información real que necesitamos, porque si no, no podemos avanzar. Tienen que ser idempotentes porque no pueden cambiar el estado del sistema, salvo que sea estrictamente necesario. Por supuesto, mínimo impacto, porque muchos de ellos se ejecutan en sistemas en producción. Impacto cero tras retirada. Mínimo coste de aplicación, que eso va a depender del tipo de cosas que le pidamos al cliente. A veces le pedimos que instale un parche diagnóstico, tiene que parar el sistema, tiene que buscar una ventana de mantenimiento y preferiblemente que sea un procedimiento automático frente a manual. Aquí simplemente clasifico un poco los distintos mecanismos de toma de datos según su naturaleza, ¿vale? Más herramientas, planteamiento de hipótesis. Esta ya es una herramienta conceptual. Lo que hay que hacer es establecer esas relaciones causales entre las evidencias que tenemos que nos permiten avanzar. Partimos del efecto observado y tiene que ser compatibles con lo que sabemos de library, con lo que sabemos de sistemas. Aplicamos unas reglas de oro que vamos a ver rápidamente e inferimos nueva información. Esa nueva información que inferimos tiene que ser consistente con las evidencias actuales y puede ocurrir que la información que inferimos tenga datos que tengamos que confirmar para convertirlos en evidencias. Mientras no estén confirmados, no son evidencias, ¿vale? Reglas de oro. Esto realmente es el meollo del core que tenemos todos implantado en la cabeza a la hora de dar soporte, ¿vale? Si algo es falso, si no sé algo, no puedo darlo por falso. Eso, dicho en bonito, es eso. Ausencia de evidencia no implica evidencia de ausencia. Eso también tiene una consecuencia. Es que trabajamos con lógica de 4 valores. Las cosas pueden ser ciertas, pueden ser falsas, puede que no sepamos qué son, si ni ciertas ni falsas, y puede que no lleguemos nunca a saber qué son, que son indecidibles, ¿vale? Solo la certidumbre nos permite avanzar. De cajón. Lo desconocido hay que suponerlo. Muchas veces elucubramos y sobre suposiciones podemos avanzar. Pero en un momento dado, si ese avance vemos que es una buena vía de avance, necesitamos confirmar esos datos porque si no, no avanzamos nada. Acordaros de la curva que sube y baja, ¿vale?
Las cosas indecidibles, la información que nunca vamos a poder saber si es verdad o mentira, en ese caso no vamos a poder confirmar ni refutar ninguna hipótesis. Por eso nos gusta hablar siempre de hipótesis compatibles o incompatibles con las evidencias, ¿vale? Otra cosa importante, descartar hipótesis también avanza. Si sabemos que algo no está pasando, estamos sabiendo más que antes, ¿vale? Que en ocasiones puede ser un poco desesperante decir, esto no es. Bueno, pero ya sabemos que no es, ¿vale? Y otra regla importante es que los datos cuantitativos carecen de sentido si no tienen contexto. Cuando alguien me dice, es que tarda 2 horas en exportar, yo digo, bueno, ¿eso es mucho o es poco? Pues depende, tenemos que saber más, no podemos emitir un juicio de valor sobre eso. A lo mejor es poco. Las reglas de oro luego pues tienen una serie de cosas que hemos visto todos ya en filosofía, en inteligencia artificial, depende de vuestro background, ¿vale? Cuando tenemos una regla causal, por ejemplo, aquella de allí que dice si A entonces B, es decir, que yo puedo deducir B si A es cierto. Eso está muy bien, pero si A no es cierto no podemos descartar B, si no tenemos una falacia lógica, porque estamos intentando descartar algo sin datos. Lo mismo con la otra, si tenemos que B es falso y sabemos que A implica B, no podemos saber que A no está ocurriendo en el sistema, ¿vale? Pero si tenemos B como evidencia, no podemos confirmar A, no podemos confirmar que B ha sido causado por A, porque ha podido ser causado por otra cosa, ¿vale? Esto es de cajón, yo lo sé, pero hay que decirlo porque si no hacemos esto, puede ocurrir que nos vayamos por hipótesis que no van a ningún sitio. Otra regla de oro es la inducción. Cuando tenemos que una causa explica varios comportamientos y como evidencias tenemos esos comportamientos, el resultado es que podemos inducir que A es razonablemente cierto. No sabemos si es cierto, pero sabemos que puede ser cierto. Entonces, con esto podemos hacer hipótesis por generalización, ¿vale? Hay determinadas cuestiones importantes como que tendemos a poner las hipótesis que conocemos más. Tenemos determinada polarización y en ocasiones hay que intentar escapar esa polarización para llegar a la hipótesis real, ¿vale? Es esto que os pongo aquí del mundo predecible, ¿vale? Los cánones de inducción también son de cajón, pero los tengo que contar. Si una propiedad está ausente cuando el efecto está presente, esa propiedad no es la causa de lo que está pasando, ¿vale? Bien, muy bien. Si un factor entre varios distingue al resto y cuando yo cambio ese factor justo cambia el comportamiento, ese factor es la causa. Vale, de acuerdo. Sí, es de cajón, pero hay que tenerlo ahí en tu toolkit de herramientas, ¿vale? Y otra cosa que usamos muchísimo es el residuo. Vamos eliminando factores y vemos si el efecto persiste. ¿Por qué? Pues porque ese efecto, cuanto menos factores tenga, menos hipótesis tengo que hacer. Por eso muchas veces en soporte nos escucharéis decir, ¿me podéis dar el plugin mínimo que reproduce este comportamiento? O, ¿este comportamiento se reproduce en un library en vacío, sin desarrollos, etcétera, etcétera? Por eso preguntamos eso, porque el abanico de hipótesis es menor, ¿vale? De todo esto deducimos que si estamos haciendo pruebas y cambiamos 2 cosas y observamos, esa prueba no vale. ¿Por qué no vale? Porque no sabemos si mi observación se debe al cambio primero o al cambio segundo. Hay que hacer un cambio cada vez, ¿vale? Otra cosa fundamental. Y la última regla que os espero presentar es esta de nombre peculiar, que es la abducción. Esta es fundamental para elucubrar, ¿vale? Si tenemos un efecto observable que tiene posibles causas, ¿sí? Ah, no se oye. Justo lo más interesante. Si tenemos un efecto que tiene varias posibilidades, la que veíamos en aquel círculo que pensamos que es la que le está pasando al cliente en ese momento. ¿Cuál es mejor? Pues no lo sé. ¿De qué va a depender? Pues de ciertas heurísticas. Primero de la sencillez, ¿vale? Pero también de las evidencias disponibles, por supuesto, que me permite descartar, y también de cómo trabaja el usuario. Si sabemos que el usuario no hace determinadas cosas, puedo descartar de entrada de ciertas hipótesis, ¿vale? Vamos ahora a ver un caso de diagnóstico real que ha ocurrido, que fue resuelto este año. El caso es una queja de un cliente por un rendimiento muy bajo al exportar un archivo LAR. No hay evidencias de ese rendimiento bajo en los logs, como suele ser el caso de problemas de rendimiento, salvo que haya un out of memory o algo grave. Y el LAR es correcto, el LAR se genera bien, pero tarda muchísimo. Entonces, las hipótesis que nos planteamos es que había algún elemento particularmente costoso, que no hay recursos en el sistema suficientes para hacer esa exportación en un tiempo razonable, o que el sitio tiene un volumen tan elevado que ese tiempo realmente no es que sea lento, porque que sea lento es un juicio de valor realmente, sino que es lo que tiene que ser. O hay un bug de producto, ¿vale? Esas son las hipótesis de partida que se manejaron. Tomamos datos a partir de un parche de diagnóstico, ¿vale? Aquí hubo que instalar un parche de diagnóstico porque el sistema de log de library no traía trazas en el punto exacto en el que queremos observar. Y no nos vale un script, porque tenemos que observar mientras el proceso ocurre. Entonces lo que hicimos fue un parche de diagnóstico en la clase
Baseball Data Handler, si no recuerdo mal, que lo que hacía era logar los tiempos que se tardaba en verificar si ese elemento había sido exportado y que se tardaba en exportar ese elemento en el LAR. Esos son los tiempos que se logaban. Salían logs de bastantes megas, ahí hacemos nuestro trabajo interno de procesamiento, normalmente con herramientas de sistema operativo, editor de texto, búsquedas, expresiones regulares, y llegamos a determinadas conclusiones. La conclusión fundamental es que había un elemento que era un file entry que se iba exportando repetitivamente y cada vez iba exhibiendo un mayor tiempo de exportación. Entonces, sabéis que, bueno, si no lo sabéis os lo digo rápidamente, el framework de exportación, que es el que se basa Staging, recorre un grafo muy grande de datos con dependencias y conexiones entre esos datos y va generando un archivo con todos ellos. Entonces, puede ocurrir que se pase varias veces por la misma ruta del grafo. Entonces, en esos casos, el framework de LAR lo que hace es no exportar el elemento, si ya lo ha exportado, hace una comprobación. ¿Vale? Entonces encontramos que el mismo elemento se exportaba y tardaba demasiado tiempo y cada vez más, lo cual nos parecía extraño. Entonces, a partir de ahí, hicimos una sesión de depuración para no molestar mucho al cliente con puntos de ruptura no bloqueantes que iban sacando información según se generaba el LAR. Y nos dimos cuenta de que se exportaba el documento. El documento, os adelanto que tiene un componente XML que describe los metadatos, que es lo que ocurre siempre cuando exportas una entidad dentro de un LAR, pero como es un fichero físico al final, ese documento también tiene un binario. ¿Vale? Entonces nos dimos cuenta de que el mismo binario se estaba añadiendo, ese binario, no el XML se añadió una vez, el binario se añadía al LAR una y otra vez. Cada vez se iba añadiendo al LAR. Como era la misma entrada del zip, el LAR quedaba igual. No había efecto observable, porque el LAR era el mismo. Pero se había introducido en el mismo sitio múltiples veces. ¿Vale? El único efecto visible era el tiempo de exportación. Y el problema agravado es que ese documento estaba en un contenido web dentro de una plantilla en cientos de páginas. Con lo cual, al exportar un site, teníamos este mensaje cientos y cientos de veces. ¿De acuerdo? A lo mejor la imagen no era muy grande, pero eso efectivamente perjudica el rendimiento. Después de todo esto se llegó a una solución. Como veis, la solución, realmente la pull request que implementa la solución es un poco más grande, pero el meollo de la solución son 4 líneas de código y una de ellas está vacía. ¿Vale? Llegar aquí, lógicamente, cuesta mucho. La solución cuesta menos. ¿De acuerdo? Vamos a terminar con algunas conclusiones y si da tiempo pues podemos hablar algunas preguntas. El diagnóstico es una fase crucial. Como veis, determina la calidad de la solución. Yo creo que ha quedado claro con este ejemplo, pero lo vemos día a día. Supone un esfuerzo considerable dentro del proceso, pero a cambio ese coste nos va a permitir, si lo aprovechamos, anticiparnos a problemas futuros y ganar control sobre nuestro propio sistema. ¿Vale? También me gustaría decir que la experiencia nuestra de soporte al menos nos dice que no necesitamos grandes herramientas para saber lo que pasa, porque las herramientas son un medio. Entonces, en ocasiones tiramos herramientas, por supuesto, pero no hace falta tener el megasistema de monitorización si no entiendo eso, si no entiendo esas gráficas, si no sé las consecuencias de esas gráficas. ¿Vale? Y luego pues hay una serie de actitudes o aptitudes necesarias a la hora de enfrentarse a ese tipo de cosas que pongo aquí. Sobre todo, una de las cuestiones es la capacidad crítica. ¿Vale? La capacidad crítica quiere decir que yo me puedo equivocar, que mis hipótesis fallan y yo me la tengo que envainar y tirar por otra hipótesis. Y no pasa nada. Eso ocurre. Ocurre todos los días. Nosotros fallamos nuestras hipótesis. ¿Vale? También es muy tentador tener prejuicios. Esto pasa desde que instalé este hotfix, sí, pero a lo mejor ha hecho otro cambio y también pasa por eso. Entonces, hay que intentar evitar esas relaciones causales. ¿Vale? Trabajo en equipo. Lo que no sabe un compañero puede saber lo otro. En ocasiones hay brainstorming. Eso es muy importante también. Y también la actitud de no dejar de aprender. Los sistemas son extremadamente complejos. No se pueden cubrir normalmente a través de una persona solo y hay que hacer ese conocimiento colaborativo. ¿Vale? No dejar de aprender. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención. Si tienes alguna cuestión, curiosidad sobre el diagnóstico, cómo trabajamos en soporte, estoy aquí para responder. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos.